Hola, ¿qué tal mis hermanos? El Señor les bendiga a todos grandemente. Un abrazo a mis hermanos allí en la base misionera del Amazonas. Les saluda, soy el pastor Miguel Caicedo, también misionero, por la gracia y la misericordia del Señor. Y en este video, que es el primero, vamos a iniciar con un estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ir revisando tanto la estructura como el contexto de la carta de Romanos. ¿Qué nos quiere dar Dios a conocer a través de Pablo en los Romanos? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Cómo debemos dirigir nuestra vida y crecer en el conocimiento de Dios con respecto a lo que el Señor nos enseña en Romanos? Entonces, sin más preámbulo, vamos con ello. Bien, como ya mencionamos, la idea es revisar y estudiar a fondo la carta de los romanos, pero entendiéndolo de una forma sencilla. He orado ya previamente pidiéndole a mi Señor Jesucristo que esta enseñanza llegue a sus corazones, que sea Dios quien hable a través de esta enseñanza, pero también exhorto a cada uno que ponga una pausa por el momento en este video y oren pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Padre que sean llenos de toda sabiduría, de todo conocimiento y de ciencia en el Señor por medio del Espíritu Santo. Estudio Carta a los Romanos. El autor, primeramente debemos entender que fue el apóstol Pablo, también conocido como Saulo. Él fue un fariseo, es decir, podríamos tomarlo en términos de nuestros tiempos, en nuestro lenguaje actual, como un fanático religioso judío. Los fariseos eran un grupo, una secta, un grupo especial dentro del judaísmo que se encargaban de revisar el cumplimiento de la Torá, el cumplimiento de la ley judía, pero adicionalmente tenían muchas reglas más, no vamos a entrar a fondo a verlos, pero para resumir diríamos un grupo fanático religioso de judíos. La fecha de creación de los romanos es aproximadamente año 57 después de Cristo, durante la tercera temporada misionera del apóstol Pablo, mientras él estaba en Corinto. Los destinatarios, la iglesia en Roma. Recordemos que Roma era la capital del imperio romano para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y de los primeros siglos de la iglesia. Así que era muy importante todo lo que pasaba dentro de Roma y el desarrollo que tuvo la iglesia dentro de Roma también. Y allí al grupo de creyentes, de cristianos que estaban en Roma, se les dirigió esta carta. Y esta iglesia estaba formada tanto por gentiles, que diríamos son los no judíos, las personas no descendientes en términos de sangre o etnia de Abraham, Isaac y Jacob, no descendientes directamente del pueblo de Israel, del gentilicio, que ya estaba de judíos, descendientes de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, no, sino simplemente personas no judías, griegos, egipcios, árabes y todos aquellos no judíos eran llamados gentiles. Entonces la iglesia de Roma estaba formada tanto por gentiles, es decir, personas romanas, personas griegas, personas europeas allí viviendo en Roma, como judíos. La situación y contexto en Roma. Roma era el centro del Imperio Romano y una ciudad con gran diversidad cultural y religiosa. Obviamente, estaba todo el tema religioso de la cultura greco-romana, sus respectivos dioses, sus respectivos templos, etc. Y la comunidad cristiana de Roma era mixta, compuesta por judíos y gentiles, que ya lo explicamos, no judíos. Y había tensiones en cuanto a cómo la ley de Moisés debía aplicarse a los gentiles conversos. Y estas discusiones o tensiones venían primeramente de los judíos que habían recibido a Jesús como Mesías, pero consideraban que los no judíos, los gentiles, tenían que observar las leyes que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, específicamente en la Torá o la ley de Moisés. Entonces habían disputas y divisiones al interior de la iglesia, porque los judíos se creían más buenos y pretendían que los gentiles observaran los ritos judíos. Obviamente estamos hablando de judíos dentro de la iglesia, es decir, judíos que reconocían a Jesús, a Yeshua, como el Mesías. Propósito de la carta. Podemos verlo desde dos aspectos generales. Doctrina y enseñanza. Pablo presenta una exposición clara y profunda del Evangelio de Jesucristo.
enfatizando la justicia o la justificación por la fe y la unión entre judíos y gentiles. Otro objetivo importante era precisamente fomentar la unidad entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles o los cristianos no judíos, mostrando que la salvación es para todos independientemente de su origen étnico. De aquí viene el famoso verso de Romanos 1:16, donde dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente porque era el pueblo depositario de la ley de Dios y al quien Dios le había dado primeramente la revelación, y en el pueblo por medio del cual vino Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, a nacer en su humanidad y cumplir todo lo que estaba escrito. Así que era primeramente para los judíos, pero también para el griego, también para los gentiles, también para todo aquel que recibe y cree en el Señor Jesucristo. Como dice en Juan 1:12, que más a los que le recibieron al Señor Jesús, el Dios mismo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la temática general de la carta es la fe, la justificación y la salvación, un compendio completo del Evangelio. Tiene 16 capítulos y 433 versículos. La estructura general la podemos ver en 4 divisiones o momentos importantes. Del capítulo 1 al capítulo 4, la justicia de Dios y la injusticia del hombre. Allí Pablo va a esbozar cómo es la naturaleza humana delante de la justicia de Dios y que esta naturaleza humana abarca tanto a los judíos como a los no judíos. Tanto los que no son judíos han vivido en pecado, en costumbres pecaminosas e idolátricas, pero también el judío, aún conociendo la ley del Señor, conociendo la ley de Dios, conociendo la revelación de Dios, también vivieron en sus propios pensamientos y criterios e idolatría, volviéndose a sí mismos incluso más responsables delante de Dios, más culpables, porque como también dice por ahí un dicho, y es que a mayor cargo, mayor responsabilidad, a mayor revelación, también hay mayor responsabilidad. Del capítulo 5 al capítulo 8, Pablo nos muestra una nueva humanidad justificada con Dios. Y del capítulo 9 al 11, la promesa de Dios a Israel. Y del capítulo 12 al 16, la unidad de judíos y gentiles en la iglesia, la verdadera vida de la fe. Bien, pero antes de entrar en detalle con cada una de las estructuras, con cada uno de los 4 momentos importantes dentro de la carta de Romanos, vamos a mirar un poco con más profundidad el contexto, ya que es importante para entender tanto el desarrollo de Pablo hablándole a los romanos, a la iglesia en Roma, como para entender el contexto de la iglesia, lo que estaba sucediendo allí. Entonces, como ya habíamos mencionado, habían judíos que seguían rechazando a Jesús, como hasta los días de hoy, judíos que rechazan a Jesús, pero es el pueblo originario de donde vino el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose como estaba escrito por los profetas, que Jesús vendría de la tribu de Judá, de los hijos de Jacob, también llamado Israel. De este pueblo viene el Salvador, viene el Mesías en cuanto al linaje humano. Recordemos también que Jesús es llamado hijo de David, David descendiente de Judá y el segundo rey de Israel, y en quien se muestran bastantes, digamos que imágenes alegóricas al Mesías, un rey justo, un rey bueno, un rey que mantiene la unidad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, un rey sabio, y él es el padre en términos genealógicos humanos de Jesús. Es decir, Jesús también es presentado como rey, el heredero del trono de David. Pero los judíos, en su mayoría, no entendieron lo dicho por los profetas, no vieron lo que Dios les dijo desde la antigüedad y lo muestra el desarrollo del Antiguo Testamento. Fueron y siguen siendo en términos étnicos contra Dios un pueblo rebelde y duro de cerviz, un pueblo que se arraiga más a sus tradiciones que a tener una relación genuina con Dios.
Y en los momentos del apóstol Pablo escribir la carta a los romanos, precisamente estaban todavía la secta de los fariseos, la secta de los saduceos y estos grupos religiosos bastante fuertes no solamente dentro de Israel, dentro del territorio de Judá, dentro del territorio territorio de Judea, el territorio cercano de Samaria, sino aún hasta la ciudad de Roma, hasta lugares extensos dentro del Imperio Romano, se encontraban también allí judíos. Y habían los judíos que, oyendo el Evangelio, lo creyeron. Recordemos que Pablo es uno de esos judíos. Los apóstoles del Señor Jesucristo eran judíos. Todos los primeros seguidores de Jesús, judíos, pero judíos que creyeron y obedecieron a la voz del Evangelio. Y estaban allí mismo en la iglesia de Roma los cristianos gentiles, cristianos de Roma, cristianos de Grecia, cristianos de Creta, de Galicia, etcétera, etcétera. Entonces, allí podemos ver ese deseo de la unidad de Dios, de una sola familia, de un solo pueblo, formado por diferentes etnias, formado por diferentes tribus, formado por diferentes lenguas, pero formando una sola familia, porque somos hechura del mismo Creador y todos venimos del mismo linaje desde Adán. Por eso en Adán todos pecamos, pero ahora en Cristo nuevamente somos unificados como un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y fue la promesa que Dios mismo le hizo a Abraham, el padre de Isaac y de Jacob, de Israel, pero de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 12:13 dice: bendeciré a los que te bendijeren, es decir, a Abraham y el linaje de Abraham, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las etnias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y esta bendición, esta promesa es cumplida en Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús, tanto los unos como los otros, tanto judíos como de cualquier etnia, cualquier tribu, cualquier raza o pueblo del mundo, es unificado al pueblo de Dios y a las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob como herederos primarios de la promesa de ser pueblo de Dios. Dios apartando primeramente a una nación como lo fueron los descendientes de Abraham y la nación de Israel, el Israel étnico de la época bíblica del Antiguo Testamento, pero en Cristo, o proyectando precisamente el cumplimiento en Cristo de la promesa hecha para que en esa fe de Abraham, en el creer de Abraham, en el ver y mover de Abraham obediente a Dios, pero a través de Cristo Jesús, todos los que creyeran en Cristo, todos los que creemos en Cristo y todos los que han de creer en Cristo hasta que nuestro Señor Jesús vuelva, sean unidos precisamente a esa familia de Abraham, familia unidos por la fe, teniendo la misma fe de Abraham y cumpliéndose así esta promesa de Génesis 12:13. También le dijo el Señor a Abraham: mira los cielos y mira si puedes tú contar las estrellas, porque así será tu descendencia. Y esto está hablando no solamente de la descendencia física de Abraham en términos sanguíneos, de los descendientes del pueblo judío y los israelitas, sino está hablando de la vinculación en la fe, de la fe de Abraham y de esos millares que están vinculados a la fe de Abraham, es decir, la iglesia. Usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, somos parte de esa descendencia de Abraham que es más grande o que es igualmente imposible de contar en términos exactos como las estrellas de los cielos, porque somos todos los que hemos estado vinculados a la fe de Jesucristo desde hace más de 2000 años, todos y cada uno de los que han creído genuinamente en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador y Dios, y todos los que han venido durante estos tiempos, y nuestros hermanos que están en Europa, que están en Asia, que están en África o en cualquier rincón del mundo. Estamos vinculados a la misma fe y a la misma familia y a la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que usted y yo somos también hermanos en Cristo, por eso nos llamamos hermanos,
hermanos en Cristo e hijos por la fe del Padre Abraham. Otro aspecto importante dentro del contexto de la carta a los romanos es que hubo un emperador llamado Claudio, que gobernó entre el año 10 antes de Cristo y 54 después de Cristo. Perdón, no que gobernó, sino que nació 10 años antes de Cristo y vivió más o menos hasta el año 54 después de Cristo. El emperador Claudio expulsó bajo decreto a los judíos de Roma, tanto judíos convertidos a Cristo como no creyentes, a causa de las revueltas judías y los disturbios en la capital del imperio. Habían bastantes revueltas, judíos que no se querían sujetar al imperio romano y en general los judíos estaban tomando una fama, por así decirlo, dentro del imperio romano o para los intereses de Roma y del emperador no agradable. Por lo tanto, el decreto fue que salieran todos los judíos de Roma, no importaba si eran judíos cristianos o judíos dentro de la religión del judaísmo. Y esto afectó a la iglesia, porque fueron expulsados hermanos judíos de la iglesia. Entonces, como la iglesia estaba formada tanto por judíos como por no judíos, esto trajo una ruptura dentro de la iglesia. La expulsión de Claudio duró alrededor de 5 años y después se les permitió volver a Roma, es decir, duraron 5 años por fuera estos judíos expatriados, estos judíos expulsados, estos judíos cristianos y los otros judíos, y después volvieron a Roma. Y obviamente muchos de los judíos creyentes que estaban fuera de Roma y volvieron a Roma querían ir a la iglesia, entrar a la iglesia, estar con la iglesia, buscar la comunión de iglesia. Pero hubo un choque, porque encontraron que durante esos 5 años ya muchos de los gentiles no se apegaban tanto a sus costumbres judías propias, a sus costumbres que ellos estaban ya arraigados en cuanto al obedecimiento de las fiestas rituales de la Torá, en cuanto a la circuncisión de los varones, en cuanto a observar ciertos ritos religiosos y de costumbre, porque precisamente eran gentiles creyendo en Jesucristo, pero no vinculados al obedecer ritual de la Torá. Entonces, esto ocasiona un choque entre judíos y entre cristianos no judíos. Y los judíos querían una iglesia que fuera más judía y menos romana, por así decirlo, menos gentil, que los gentiles se parecieran más a los judíos y no quizás ellos decir, no queremos parecernos a los romanos o a los griegos o a los demás gentiles. Entonces, esto trae discusiones entre judíos y cristianos. Esto causó división al interior de la iglesia con respecto a obedecer los ritos y costumbres judías observadas según la ley de Moisés. Recordemos, ¿qué es la ley de Moisés? Es la ley directriz del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, dada primeramente, ya lo hemos repetido, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, al pueblo étnico de Israel, y que en los tiempos de Jesús, bajo el Imperio Romano, estaban los judíos en el territorio de Judá, junto con la tribu de Benjamín y los levitas encargados del templo. Habían otras 10 tribus, pero digamos que no es el tema ahorita de la carta a los romanos, dispersos entre todo el mundo conocido. Los judíos querían que los gentiles se circuncidaran. ¿Qué es la circuncisión? Es el corte del prepucio, la telita del órgano genital masculino. Entonces, el corte del prepucio masculino como señal de consagración a Dios y vínculo con la familia de Abraham. Este era una señal que Dios mismo le había pedido a Abraham y que desde los tiempos de Abraham a todos sus descendientes se les practicaba, de la circuncisión. Y en este acto, en este paso del pueblo al circuncidar a sus varones, era lo mismo que decir, creemos en el Dios de Abraham y estamos siguiendo el pacto que Dios hizo con Abraham de llamarlo para ser una nación y nosotros somos parte de esa nación. Pero ahora en Cristo, Cristo cumplió la ley completamente por nosotros. En Cristo también estamos circuncidados, pero más allá de una tela física para el hombre, estamos circuncidados en el corazón. El Señor Jesucristo como varón
fue circuncidado según la ley. Él obedeció completamente en su humanidad también la ley. Y en su circuncisión física, pero en la obediencia completa al Padre, aún los gentiles como usted y como yo, que no somos descendientes étnicos de Israel, encontramos el cumplimiento también y la justificación de haber obedecido la ley. No por haberla obedecido por nosotros mismos, sino porque hemos sido hallados en Cristo, quien la obedeció completamente. Así que todo aquel que está en Jesucristo ya está circuncidado, o debe estar circuncidado su corazón, sabiendo que es parte de un pueblo santo, del pueblo de Dios, y sabiendo que es parte de la promesa de Abraham, sabiendo que es descendiente de Abraham por la fe. Pero los judíos literales, y queriendo observar estos ritos y ser justificados por guardar estos ritos y no por seguir la fe de Jesús, entonces querían que los cristianos gentiles dentro de Roma pues hicieran esto, se circuncidaran y guardaran las fiestas religiosas judías. En cierta medida los judíos se sentían a sí mismos como mejores cristianos y más dignos, como más santos. ¿Usted ha conocido personas así, que quizás por ser cristianas o por estar en un lugar A o B se consideran a sí mismos más santos que los demás? Pues el Señor igual con respecto a esto nos advierte, porque así como les advirtió a los judíos que ellos también eran igual de pecadores que cualquier gentil, que cualquier no judío, así nosotros también debemos entender que aún viniendo a los pies de Cristo no significa que somos mejor que nadie, sino que Dios ha tenido de nosotros misericordia para salvación y así también procuramos presentar ese amor y esa misericordia para que otros crean. Pero todos hemos sido pecadores, todos hemos sido inicuos, todos hemos desafiado a Dios en muchas ocasiones y hemos desobedecido y quebrantado la ley de Dios en muchas ocasiones, y en más de una ocasión no nos hemos comportado ni vivido como con un corazón circuncidado, sino como quisiéramos vivir fuera del pacto de Dios. Entonces no somos mejor que nadie, pero damos gloria al Señor que por su misericordia y gracia nos ha llamado para salvación, igual que lo llama a usted. No nos volvemos perfectos cuando llegamos a los pies de Cristo, pero empezamos en un camino de santificación continua. No nos volvemos perfectos e invulnerables e infalibles con respecto al pecado, pero empieza una relación viva con Dios que nos va moldeando y vamos también entendiendo el proceso que llevan nuestros hermanos y hermanas. Y en este sentir de misericordia, de gracia, podemos entender que somos salvos por el amor del Señor, por la obra del Señor y porque Él es misericordioso. También dice la Escritura que Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También es importante que recordemos el contexto del apóstol Pablo. Lo dijimos al principio. El apóstol Pablo es el escritor de la carta a los romanos, pero también es importante que veamos cuál es su trasfondo y así entender mejor la posición de Pablo con respecto a la iglesia en Roma. Él como judío, entendiendo el celo judío, entendiendo los ritos judíos, entendiendo la religiosidad judía, ¿quién mejor que él para hablarle a esos judíos religiosos que se creían mejores? Y al mismo tiempo él, como apóstol a los gentiles, como apóstol a los no judíos, y entendiendo el corazón de los no judíos y siendo un misionero viajando a iglesias y formando iglesias en territorios no judíos, podía entender completamente esa revelación de Dios de la unidad de la iglesia en Cristo, por encima de la religiosidad, la costumbre y la etnia. Entonces, recordemos que Pablo, el escritor literal de la carta de Romanos, era un judío incrédulo de Jesús, arraigado en sus costumbres religiosas, y creyendo ser bueno a sus propios ojos, él se creía bueno y estar en lo correcto, convencido de estar en lo correcto. Fue perseguidor de los cristianos, a quienes consideraba una secta y un grupo peligroso. Para él valía más la tradición y ser parte de la etnia de los judíos, como descendientes de sangre de Abraham, Isaac y Jacob, que tener una verdadera relación con Dios y ver la verdad
y necesidad de Jesús como el Mesías, es decir, de Jesús como el ungido de Dios, como el enviado de Dios y verdadero Salvador, hasta que tuvo un encuentro vivo y personal con Jesús. Tenemos varias citas que debemos revisar. Hechos 7, versículo 58, Hechos 1, versículo del 1 al 3, Hechos 9, versículo del 1 al 2, y Filipenses 3, del 5 al 6, asimismo también Hechos 22, del 3 al 5, Hechos 9, del 3 al 19, Hechos 22, del 6 al 16, y 26, capítulo 26, del 2 al 18. Uniendo todas estas citas, usted puede comprender este contexto de Pablo como fariseo, como una persona religiosa, arraigada en sus costumbres, creyendo que estaba en lo correcto, perseguidor de la iglesia, creía que era lo correcto perseguir a los cristianos. Incluso Esteban, el primer mártir cristiano, murió a los pies del apóstol Pablo cuando él todavía era un incrédulo, cuando Pablo era un incrédulo, conocido como Saulo de Tarso. Pero también en estas citas vamos a ver cómo Cristo mismo se le aparece, cómo Cristo mismo cambia la vida de Pablo para siempre, cómo él es transformado de la noche a la mañana y ahora se vuelve un férreo defensor del Evangelio y aún tuvo que sufrir prisiones y estar en cárcel por amor del Señor y de su obra. Este es Pablo. Ahora, al Roma ser la capital del imperio, la estabilidad y salud de la iglesia allí era crucial para continuar la expansión del Evangelio por Europa, con el deseo de Pablo incluso de llegar hasta España. Pueden constatar las citas en Romanos 15, 23 al 24 y también versículo 28. Ponga pausa al video y revise las citas, las que ya hemos mencionado, y esta es nueva. Discutan o platiquen con los pastores correspondientes de hasta este momento cómo va el desarrollo de este estudio. Continuando con la epístola, entonces podemos entender que Pablo, en su deseo de la unidad de la iglesia en Roma, presenta precisamente la explicación más detallada y completa del Evangelio. ¿Recuerdas lo que es el Evangelio? En términos de español, podemos traducir Evangelio simplemente como las buenas noticias, pero particularmente en términos cristianos decimos que el Evangelio son las buenas noticias del reino de Dios, la buena noticia que Dios ha enviado para con la humanidad. ¿De qué? Sobre el testimonio de vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y cómo en Jesús y su obra se cumplen las promesas que Dios le hizo a Abraham, las promesas de una nación, las promesas de una descendencia innumerable, la promesa de ser el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo nos deja ver la realidad humana separada de Dios, pecaminosa, apartada de Dios, y que necesita precisamente las buenas nuevas del perdón de Dios, las buenas nuevas del perdón de pecados, las buenas nuevas de ser adoptados como hijos de Dios, de ser tomados como un pueblo de Dios, cuando no se era pueblo, cuando se estaba fuera de Dios, cuando no había una identidad. Así como Dios también llamó a Abraham para salir de su mundo, de su tierra, de su parentela, de idolatría, de falsedad, de apariencias, para que viniera a caminar con el verdadero Dios. Y en este plan están incluidos tanto los judíos como los no judíos, y de esto Pablo quiere hacer énfasis y quiere que quede claro dentro de la iglesia para solucionar los problemas de división que ya comentamos por qué se dieron. Y que esta iglesia allí en Roma precisamente va a mostrar esa realidad de una sola y gran familia multiétnica, el verdadero pueblo y familia de Dios. Cuán hermoso es cuando estamos unidos, no importa si somos de raza amarilla, negra, blancos, mulatos, si somos indígenas, si somos hispanos, si somos anglosajones, no importa la raza, si es del continente africano, si es del continente asiático. Qué hermoso es
cuando todos los que invocan en espíritu y en verdad el nombre de Dios y han puesto su confianza en Jesucristo, nos unimos a adorar y alabar al Señor. Podemos entender que somos verdaderamente un solo cuerpo. Qué hermoso es cuando, sin importar la raza, nos podemos abrazar como hermanos y saber que cada uno es imagen del Dios vivo, porque el Señor dijo, cuando creó al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó. Conforme a la imagen del Señor fueron creados varón y mujer. Y en Cristo es recuperada esta identidad como creación de Dios, como imagen de Dios. Cristo mismo, la imagen viva de la gloria de Dios, y nosotros ahora estando en Cristo somos un solo pueblo, somos una sola familia multiétnica y nos podemos amar con genuino corazón por medio del Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo quería mostrar y enseñar a la iglesia en Romanos. Y obviamente es también lo que Pablo quiere, o el Espíritu Santo, que habló por medio de Pablo, quiere que nosotros también tengamos en nuestros corazones hoy. Que estemos unidos por el Evangelio, por el amor del Señor Jesús, que verdaderamente tengamos ese corazón humilde de entender que somos una sola raza en términos humanos, somos una sola humanidad. Y aunque somos particularmente de diferentes razas, colores, lenguas, somos uno en Cristo si somos vinculados, si somos unidos precisamente a la fe de Abraham, si creemos a las promesas que Dios le hizo a Abraham, si creemos en el cumplimiento de esas promesas mostrado en la revelación de Jesucristo, si creemos en el Evangelio de Dios y entendemos que somos parte de esa misma descendencia de Adán pecaminosa y rebelde contra Dios, pero que por medio de Jesús somos vinculados como un pueblo verdaderamente santo de Dios, aun con nuestros defectos humanos, pero llamados a la perfección en Cristo y a crecer en el amor del Señor en Cristo, y al crecer en la gracia y en la santidad de Dios en Cristo, entonces podemos tener un verdadero amor. Lo que los gobiernos políticos y muchos intentan y que lo que logran es más bien mayor división de clases, que el rico contra el pobre, que el pobre contra el rico, que los hispanos, mulatos, etcétera, en pelea contra los indígenas contra los descendientes hispanos, y básicamente lo que se promueve, aunque con máscaras y populismo digan lo contrario, es divisiones. En Cristo está la verdadera unidad, en Cristo está el verdadero sentir de hermanos, en Cristo está el verdadero vínculo del amor. Esto es parte de ese anunciar las buenas nuevas de la noticia de Dios y del Evangelio en Roma. Entonces, vamos a ir desglosando en un siguiente video cómo se presentan estos 4 tiempos que mencionamos al principio, pero volvamos a aclararlos. Primero, el Evangelio revela la justicia de Dios y la naturaleza pecadora de toda la humanidad, incluyendo a los judíos, que ya habíamos dicho se creían mejores que los no judíos. 2. En Cristo se crea una nueva humanidad, una familia multiétnica, un pueblo de Dios tanto de judíos como de no judíos. Tercer punto, o tercera sección, el Evangelio de Jesús es cumplimiento de la promesa de Dios a Israel y el trato de Dios con Israel por su incredulidad, de Romanos 9 al 11. Y finalmente, el Evangelio unifica a la iglesia como verdadero pueblo de Dios, formado tanto por judíos como gentiles. El Evangelio es la respuesta para la paz de la iglesia y la vida del creyente. Tanto en los tiempos de Roma, tanto en los tiempos de Pablo cuando escribió la epístola a los romanos, como hoy en nuestros tiempos, en este año, donde usted y yo estamos conectados a través de métodos virtuales o computadores o por medio de presentaciones a través de internet o por medio de un celular, estamos conectados. Aún así, el propósito sigue siendo el mismo y debemos entender que aún hoy la unidad y la verdadera paz y de respuesta que puede encontrar la iglesia solamente está en Cristo y el Evangelio. En una siguiente ocasión, en un siguiente video, empezaremos a mirar cada una de estas 4 secciones. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo a todos. Gracia y paz.